Uno de los momentos que más disfruto con mi familia es cuando vamos a cenar juntos. Just everybody just spending time together. Y esa ocasión fue muy especial porque regresamos todos a cenar al restaurante donde Esteban me preguntó, ¿Will you marry me? A ver, ¿sí recuerdan qué fue lo que pasó aquí? Sí, aquí fue donde te pidió matrimonio Dad, ¿no? Ay, fue todo tan romántico ese día, es que todo estaba preparado y Dad no sabía la respuesta. Yo creo que fue una muy buena jugada, porque aquí mis ojos es a very good baseball player. Bases were loaded, baby. A todos los sitios a donde íbamos, veíamos a Mom y a Esteban besándose muy enamoradas. Cuando ella regresó de Bora Bora, era otra persona. Había encontrado el amor. Caray, ¿y eso? Eso es para ti, mi amor. Así como tú me sorprendes, pues ahora te sorprendemos a ti. Eso es parte de todos nosotros para que tú sepas que te amamos. Qué bueno. The best, Dad. We're a team. Y eres el mejor abuelito que Jayla pueda tener. We love you so much, Esteban. Esa fue la celebración en público para el guapetón de mi marido. La otra celebración es en privado. Porque, you know, being a woman from Long Beach, we know how to take care of our men. Ahora les voy a cantar una canción. ¿Adivinen cuál? Hey, excuse me, I gotta make a call. Rosy, mija, estuve escuchando las canciones que grabaste para la iglesia. Y te lo voy a decir una vez más. Tienes mucho talento. Gracias, papá. Para mí es importante que usted me diga eso porque es mi manera de honrar a Dios. Pero también podrías honrar a mucha gente, Sis. Con esa forma tan bonita que tienes de cantar esas letras. ¿O no, papá? Estoy de acuerdo con tu hermano, mija. Oye, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no grabas un disco nomás de prueba? Eso, No, sí. no. Yo no nací para el escenario. Una cosa es estar aquí con mi hermano y grabar con él en el estudio y otra cosa es cantar en un palenque. Ay, Sis, pero ¿por qué no lo intentas? Mira a Che cómo le fue. Sí, incluso podrías abrir unos conciertos, ¿no? No puedes decir que no te gusta lo que no has probado. Bueno, lo voy a pensar, pero no les prometo nada. Es que para ser un artista tan grande así como mi hermana, uno tiene que tener ganas de querer compartir la vida con la gente, así como lo está haciendo ella con el reality. Pues eso sí, papá. Su hija tiene una muy buena visión de los negocios y está evolucionando con los medios. Eso es muy importante. Es que tu hermana es bien aferrada y eso le ha resultado en este negocio. Nadie quería comprar el reality ese hasta que Mundos lo hizo. Miren, ahora tenemos piloto. Jenny Rivera presenta. Eso que no tenía tiempo, ¿se acuerdan? No tenía tiempo, pero le echó ganas y dejó a Chiquis encargada. No, y fue un éxito. ¿No se acuerda que las televisoras estaban como peleándose por el programa con mucho billete? Y al final, mira, un éxito. Pero eso demuestra una vez más quién es tu hermana. Una verdadera Rivera, una persona que es leal a sus compromisos. Y eso es lo que importa en este negocio. Y ahora va a ser una nueva temporada, pero ahora sí va a ser la protagonista. I love Jenny. Mira, no entiendo por qué tu mamá quiere hablar con la mía. Ya nosotros terminamos. Mi mamá sabe lo que pasó con los dos. ¿Le contaste? ¿Por qué? Lo único que te puedo decir es que está muy enojada. ¿Qué quieres que haga? Look, we can't go back in time and change what happened. Lo que pasó, pasó. Ya no estamos juntos ya. Okay, fine. You know what? You tell her then. Mikey, soy yo la que tengo que hablar con tu mamá. Te recuerdo que mi hija es menor de edad y tienes que hacerte responsable de lo que hiciste. Señora, por favor. El favor me lo vas a hacer tú a mí, querido. Llama cuando Jenny pueda verme. Y por tu bien, espero que sea pronto. ¿Quién te colgó, Mikey? Nada, mamá. Era solo advertisement. Noté que estabas tomándote mensajitos toda la tarde, mijo. Hasta te levantaste en mitad de la filmación del reality y los productores preguntándome, what's up with Mikey? So, what's up? Por eso mismo estamos grabando. I'll tell you later. It's not the time or place to talk about this. No, ahorita me vas a decir, Mikey, ¿ok? Sea lo que sea, esa cara que traes es algo grueso, así que let me have it. Conocí una chica en tu boda. We hung out, andamos, nos gustamos. Hasta que pasó. ¿Pasó qué? Eso. We had sex. Ok. Pues
Yo no le veo nada malo, mijo. Eso pasa entre parejas. Mínimo me lo hubieras llevado a la casa para conocerla, ¿no? No, we broke up already. Es que... es menor de edad. What? Mikey, no, I'm sorry, pero eso es un delito. No creo que... Shh. You listen to me. ¿Por qué te andas metiendo con una menor de edad, eh? ¿Qué pasó? ¿Ahora la niña está embarazada o qué onda? No. Look, we broke up already. I didn't like the way that she was. Pero su mamá está enojada y quiere hablar contigo. Uf, pensé que no íbamos a terminar hoy, suegra. Es que Jenny donó muchos juguetes para la Nochebuena. Los niños van a creer que ella es Santa Claus. Es increíble lo que hace mi hija con esa fundación, de veras. No, y la semana pasada ya andaba ella personalmente repartiendo un montón de regalos. Ay, sí, me contó que los niños se alegraron mucho cuando la reconocieron. Había uno de ellos que hasta tenía un afiche de ella. Ay, es que mi comadre es tan especial, no solamente con los que la necesitan, también con nosotros. El que es generoso prosperará y el que reanima será reanimado, ¿eh? Eso es un proverbio. Yo creo que por eso es que mi hija, de verdad que a Diosito le abre todas las puertas de la prosperidad. Amén, suegrita. Aunque te confieso que también estoy preocupada porque, bueno, ya tiene rato Jenny diciendo que se va a retirar y que se va a retirar para pasar más tiempo con los hijos, pero bueno, cada vez le salen más compromisos. Ahora tienes ahí ya lo del reality show. Bueno, pues es que ella le está enseñando el trabajo de producción a sus hijos. Y así les da herramienta para que puedan abrirse camino en la televisión. Sí, mija, pero con el tiempo uno aprende que lo más importante es el tiempo. Y ese no lo puedes pagar con ningún dinero. Tanto que ha sufrido ya Jenny. Yo quiero que por lo menos disfrute de su matrimonio. Sí, es admirable cómo Esteban se ha adaptado a la vida de Jenny. Ese es el hombre que ella se merecía. Por eso quisiera que nada se lo eche a perder. Bello. Pues Mikey me contó lo que estaba pasando aquí en esto, ¿no? Y me dijo que usted estaba muy interesada en platicar conmigo. Dígame, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, nuestros hijos se conocieron en su boda y se gustaron. Y Mikey insistió en salir con mi niña y como los vi tan enamorados, yo creí que estaba bien. Yo pensaba que su hijo era un muchacho bien educado, responsable, serio. Y lo es, señora. Sí lo es, pero ahora si usted viene a hablar mal de Mikey en mi casa, pues es mejor que dejemos este asunto aquí. No, mi intención no es ofenderla ni hablar mal de su hijo, pero le ruego que me entienda. Mi niña es menor de edad. Eso también lo sé, pero como usted muy bien me lo dijo, estaban los dos bien enamorados. Sí, pero fue mi niña la que salió perjudicada en todo esto. ¿Y qué es lo que está buscando? Estoy buscando una reparación. Ah, quiere que mi hijo se case con su hija. Ya. No, claro que no. Eso no, pero quizá usted pueda hacer algo para que mi niña tenga un futuro mejor. ¿Quiere dinero? No, eso jamás. Yo no soy ese tipo de personas. Yo cuido y respeto a mi hija. Lo único que, bueno, Nicole tiene mucho talento para cantar. Es muy buena. Y yo lo único que le pediría es que le grabara un disco y que la promocionara para que se hiciera famosa. A cambio, yo no pondría ninguna denuncia. Qué bonito, señora. Mira, lamento decirle que yo no acepto chantajes de ninguna forma, y mucho menos en mi propia casa. Si usted quiere ir allá a denunciar a mi hijo, pues hágalo y Mikey va a pagar por sus errores. ¿Usted cree que esto es un juego? ¿Usted cree que yo no soy capaz de hacerlo? Usted haga lo que se le dé su chingada, pero en mi casa no, mamacita. Y debería respetar más a su hija y no usarla como cuerpo matic. Bueno.